tuvimos a mi padre, cuando teníamos 14 y 15 años, en un día de Reyes, era un mandil que ponía: el jefe es el jefe, aunque lleve mandil. Eran tiempos que ya quedaron atrás, pero quizá sea bueno recordar. Moi boa noite, permítame que as primeiras palabras desta semblanza sexan na lingua propia de Galicia. Nela, entre fogóns, unha modesta casa de comidas e merendas en Pollo, comezou Teresa Solla Casañarrei a tradición que hoxe nos trouxo aquí, e a transmitir tamén as primeiras aprendizaxes que procedían dos tempos das lareiras. En lembranza a ela, o seu apelido transmitiuse a fillos e netos en contra do que tradición no que hoxe se chama patriarcado, algo que é necesario lembrar hoxe, un día despois da folga das mulleres traballadoras, para lembrarnos a todos que se elas paran, tamén para o mundo. Dicen os clásicos que somos lo que somos porque tenemos un determinado pasado. Para entender la trayectoria de Pepe Solla hay que remontarse, por lo tanto, a unos años, a los años 50, cuando sus abuelos, por parte paterna, montan un casero y enxebre establecimiento de comidas en una modesta casa de piedra y planta baja en el recodo de la carretera que une Pollo y Pontevedra. Un pequeño trayecto de apenas un par de kilómetros, por entonces apenas transitado por coches, y quizás precisamente debido a eso, cubrían a pie a modo de paseo vespertino a algunas familias de la capital de la provincia. Por ello, fue más casa de merienda que de comidas, porque lo que hacían los pontevedreses al atardecer era dirigirse a aquella zona elevada, un pequeño outeiro, desde el que se divisaba la campiña y los viñedos del valle que desciende hacia los primeros meandros de la ría de Pontevedra. Doña Teresa entendió rápido que los que allí se acercaban disfrutaban la tarde con una tertulia en torno a unas tortillas al estilo de Betanzos, que hoy se llamarían tertulias, o tortillas, mejor dicho, tortillas líquidas, en torno a unas tortillas con productos de la huerta y vino del país, al que fue añadiendo chorizos caseros, carne en salzón y, por supuesto, algún peixe de río. Siempre escogió bien los proveedores y esa sería una de las enseñanzas que heredó su descendencia. A comienzos de los 60, su hijo Pepe G. Solla, que lo de G será por lo de grande, toma dos decisiones a la hora de dar el relevo a sus padres. Primero, transformar la casa de meriendas en restaurante, en Casa Solla, y después comenzar a innovar. Amante de los viajes por el norte, aprovecha los desplazamientos al País Vasco, a Cataluña, para traer modos de cocinar desconocidos entonces en Galicia, en nuestros lares. El lenguado a la manier, por ejemplo, fue algo contracultural en ese momento. Nunca antes en Galicia se había desespiñado un peixe, y junto a también entonces desconocido sufre dieron fama a Casa Solla, digamos que un toque afrancesado. Ya se sabe que todo lo que viene de Francia le ha sentado siempre tradicionalmente muy bien a nuestro país, especialmente desde tiempos de la Ilustración. De alguna manera podemos decir, por lo tanto, que Solla es la casa fundacional, la casa matriz dun novo xeito de entender el oficio de la restauración y que fraguaría en el recordado y añorado grupo de os 7 mestres da cociña galega. El segundo relevo es el que nos trae esta noche aquí. Los tres hijos de Pepe G. Solla estaban destinados a seguir distintos derroteros, alejados en principio de la cocina. Educados en un ambiente familiar muy tolerante, cada uno encalzó su vida como quiso. Pepe, por ejemplo, hizo farmacia, Jesús económicas, y Pepe apostó en principio por estudios de empresariales. Pero este último, digamos que más que los balances de una empresa, le atraía lo creativo, lo artesano. Así fue que creó los libros de contabilidad, estructura económica y estadística, y cogió los de Cunqueiro y Castroviejo antes de hacerse con los actos de cocinero a principios de los años 90. A lo largo de esa década tuvo la intuición de comprobar que el viejo modelo tradicional del oficio y el negocio entraba en una fase de cambio, como el tiempo se ha encargado de demostrar. Podemos aplicar en este sentido, y aquí, a Pepe Solla, la máxima con la que el príncipe de Salina cierra las últimas hojas del Gato Pardo: que cambie todo para que todo siga igual. Esa, o una frase muy parecida, es la que pronuncia en un Sanedrín familiar al estilo de la inmortal novela de Josep de Lampedusa. Estamos ya en 2003. Pepe ha recorrido, igual que sus padres habían hecho décadas atrás,
el paisaje de la cocina española y europea, con visita obligada a Ferran Adrià en Barcelona. Los tiempos estaban cambiando. Fue así que una tarde reunió en el salón a sus padres y hermanos para decirles solemnemente: quiero cambiar todo esto. Hay que ponerse en situación, en el contexto. Cambiar todo esto era cambiar un modelo de restauración del que vivía toda la familia, pero Pepe, con el olfato del buen cocinero, había detectado ya señales de agotamiento en establecimientos similares y quiso explorar nuevas vías. Y aquello sí fue contracultural y también arriesgado. Primero, hubo que hipotecar el establecimiento para acometer unas reformas estructurales imprescindibles para el nuevo modelo y acometer también una reconversión del personal de cocina. Y después, a continuación, afrontar el choque con la habitual clientela acostumbrada a otros gustos. Eso sí, créanme que fue un choque de civilizaciones y en Pontevedra lo recordamos bien. De lo primero nos queda una frase lapidaria del director de la sucursal bancaria al que acude Pepe a explicarle el nuevo proyecto. Pepe, te voy a hacer un favor y denegarte el crédito. Es de suponer que el director de la sucursal fuese cliente de la anterior Casa Solla y apegado, por lo tanto, a los viejos usos y costumbres, pero desde luego que no era un visionario. Pepe insistiría en otra entidad y el resultado está a la vista. El segundo, el choque contracultural, fue más duro. Cuentan que una legión de antiguos comensales comenzaron a ir en procesión, como si fuese en Semana Santa, hasta el domicilio de su padre para convencer, para que retomase el negocio, pero el viejo patrón apostó por su hijo, como siempre debe hacer un padre. Fueron tiempos de vértigo, de asumir el riesgo de innovar, de asumir el riesgo de un cambio tan radical para los gustos conservadores que casi todos son habituales en Galicia y más en la cocina. Algunos clientes lo dejaron, otros se adaptaron hasta hacerse incondicionales de esta nueva cocina y, sobre todo, fundamentalmente, se incorporó un selecto, fiel y creciente grupo de degustadores de esta nueva restauración que ha convertido este trayecto entre Pollo y Pontevedra, o entre Pontevedra y Pollo, en una ruta gastronómica internacional, con Casa Solla convertida ya casi en lugar de culto destacado en las principales guías de viajes de toda Europa. Son muchas las frases que definen a Pepe Solla fillo. Pero hay una que, en mi opinión, ayuda a explicarlo mejor que ninguna otra. Dice Pepe: la cocina es técnica y sensibilidad. La técnica se aprende, la sensibilidad es innata. En este caso se podría decir que viene de familia y es marca de la Casa Solla. Antes de hacer esta semblanza, yo fui a hablar con algunos clientes de Casa Solla, con algunos familiares, con su padre, con el que estuve casi por ahí media 2 horas. Me fui a ver el restaurante y fui a hablar con Pepe. Y estuvimos hablando y bebiendo algunos vinos durante casi una hora. Me contó un poco de algunas historias, pero me dijo: mira, Xavi, antes de que cuentes mi vida para bien o para mal, tienes que venir a comer aquí. Y quedamos. Yo fui con mi mujer, me dijo: ven un martes, tenía que ser la semana pasada, porque el acto era hoy viernes, entonces, bueno, pues yo fui el fin de semana y me dijo: ven el martes. Llego el martes y tengo el restaurante a mi disposición. Yo creí que era un detalle de Pepe, es decir, cerramos todas las mesas y todas para Xavi y su mujer. No, era el día del PSG Real Madrid. Todas las mesas habían anulado y teníamos a nuestra disposición todo el personal. Imagino que hubiera sido igual si hubiera jugado un Bergantiños Pontevedra, pero el caso era que era un PSG Real Madrid. Y fue un placer. Aún guardo aquí, y lo voy a decir, el menú que nos dieron esa noche, porque el menú de degustación a ciegas, donde te van sirviendo y tú vas comiendo y degustando, pues eso se llama degustación, va cambiando prácticamente cada 10 días en función de la oferta que hay en los mercados, porque es un local, Casa Solla, que muchos lo conoceréis, que vive mucho de la calidad del producto, y el producto tiene unas fechas, y por lo tanto hay que ajustarse a ellas, y por eso a ellos se ajusta también el menú. Ese día en concreto, Pepe, nos preparaste. Dejo los ingredientes, ¿vale? Tosta de cordero y curry verde, aguachile cremoso y viera con bonus track, que no sé lo que es lo bonus track esto. Repollo, bacon encurtido, camarón y humo. Coliflor y anguila en 2 preparaciones. Navajas y caldo en salazones. Lubina y patata encaldeirada. Maximum de la amprea, que parecía un helado. Nuestra filloa fajita en raso ahumado.
sopa cíclica aromáticas, leche cuajada de cabra, calabaza, cedera, 4 manzanas y palo de canela y la selección de quesos. Todo eso, digamos que como una escala musical, do, re, mi, fa, sol, si, que iba subiendo, 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 y además que me iban marinando, como dicen ellos, con el vino, yo digo, bebiendo, y estaba maravilloso. Pepe, estaba todo exquisito. ¿Estás apuntando para contradecirme? Ya, te veo ahí con el bolígrafo en la mano. Estaba todo exquisito, Pepe, y sobre todo los whiskies que nos trajiste al final. O sea, una buena comida tiene que tener unos buenos whiskies, sean de Turban o sean de Malta. Pero en definitiva, son varios los reconocimientos que atesora Pepe desde que, como decía, en 1999 se convirtió en jefe de cocina de Casa Solla y desde la que revolucionó el concepto de la cocina gallega. Es poseedor desde hace casi más de 2 décadas de la estrella Michelin, refrendada cada año, y eso es bastante difícil y complicado, de los 3 soles de Repsol, la guía de los viajeros, fundador de la Asociación Gallega de Sommeliers, fundador del Grupo Nove, impulsor de esa renovación vanguardista gallega en fogones, Premio Ministerio de Agricultura y Alimentos de España, impulsor de la marca Cocina do Atlántico y mejor chef de Galicia. Desde luego, no son, Pepe, logros menores. Hoy añade a ese reconocimiento el de Gallego del Año, que entrega a la Asociación de Periodistas Gallegos de Madrid. E para iso, Pepe, ademais de bon cociñeiro, hai que ser tamén bo fillo e boa xente. Noraboa e moitísima sorte. Muchas gracias, Xavier, por ese repaso a esa brillante trayectoria de Pepe. Ha llegado el momento pues, de que le hagamos entrega de este reconocimiento. Entonces le pido a nuestras compañeras que se acerquen por aquí. Y también vamos a llamar al escenario, como no, a Pepe, a Pilar. Sí, y a las autoridades que los recojan. Vamos a hacer la entrega de un faro. Es una figura que nos cede Cerámicas de Sargadelos y es un faro que representa pues, el faro que está en la isla de Oslo.